Continuamos, Dios bendiga, con las enseñanzas, ¿verdad?, que estamos llevando cada martes para prepararnos en lo que es, hermano, el trabajo espiritual que el Señor encomendó a su iglesia. Y para nosotros, ¿verdad?, no es una opción, es parte de nuestro crecimiento en el Señor. Vamos a orar y después seguimos con la enseñanza. ¿Qué les parece? Padre Celestial, ponemos este tiempo en tus benditas manos, Señor, que sea tu presencia, Padre, removiendo todo estorbo, toda distracción, Señor. Aún, Señor, toda opresión, Padre, la rechazamos en el nombre de Jesús y creemos que tomas control y que tu Espíritu Santo nos da la libertad necesaria. Padre, en el nombre maravilloso de Jesucristo, envía a tus santos ángeles que ministren nuestras vidas. Porque así lo dice Hebreos capítulo 1, verso 14, que tus ángeles son espíritus ministradores que están al servicio de los que van a heredar eterna salvación. Gracias te damos esta noche. En el nombre de Jesús, tu iglesia decimos amén y amén. Quiero retomar la lectura en la página 8 del libro, en el punto que vamos a observar. ¿Quién debe ministrar liberación o sanidad interior? Dice el tema, ¿verdad? Recordemos que, hermano, para entrar en este tema, que sé que en muchas congregaciones no se habla de esto, porque, hermano, han presentado un evangelio frágil, ¿verdad? Un evangelio sencillo, un evangelio que no profundiza. Y recordemos que hay áreas de nuestra vida que necesitan ayuda. Por ejemplo, cuando venimos arrastrando situaciones desde la niñez, adolescencia o abuso, ¿verdad? Aún en el matrimonio, algunos de nosotros, ¿verdad? Pasamos por ahí donde el esposo era abusivo o la esposa también, porque hay también mujeres que golpeaban al esposo. Entonces, todas esas cosas vienen en el corazón, hermano, y necesitamos ser sanados. La sanidad es importante porque para poder dar de gracia, hermano, de lo que gracia recibimos, necesitamos estar sanos. Amén, porque un enfermo no puede sanar a otro enfermo, pero un sano sí. Por eso, observe por favor, en el punto A dice, la liberación no es un ministerio que podamos escoger o hacer o no hacer, es cristianismo básico. Jesús comisionó a los 70 y nosotros estamos comisionados a hacer lo mismo. Como vemos en Lucas capítulo 10, verso 17, vamos a leerlo para poder nosotros entender, ¿verdad?, lo que Jesús le encomendó a sus discípulos. Hermano, es maravilloso cuando vemos que tenemos, hermano, la bendición de hacer lo que Jesús mandó hacer. Volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Pero el Señor declara y dice, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Lo quiero cambiar de versión, mi hermano, para que podamos, hermano, claramente ver, ¿verdad?, este punto interesante. Alabado sea el Señor. Mire qué hermoso lo dice en esta versión. ¿Y quién vive, iglesia? Cuando los 72 discípulos regresaron, le informaron llenos de alegría, Señor, hasta los demonios nos obedecen cuando usamos tu nombre. ¿Qué tan importante entonces es usar el nombre de Jesús? Porque aún eso, mi hermano, cuando venimos de allá, de la tradición o de la situación que vivimos anteriormente, mi hermano, no nos enseñaron a usar el nombre. Nos daba hasta cierto temorcito, pena o inseguridad usar el nombre. Pero usar el nombre de Jesús, mi hermano, es lo que realmente nos da la autoridad para poder vencer cualquier situación. Diga conmigo, en el nombre de Jesús, yo soy libre. Vea qué interesante. Dice, Señor, hasta los demonios nos obedecen cuando usamos tu nombre. Y les dijo, vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre las serpientes y escorpiones y aplastarlos. Nada les hará daño.
pero no se alegren de que los espíritus malignos los obedezcan. Alégrense porque sus nombres están escritos en el cielo. Oiga, qué poderoso, hermano. Es maravilloso poder nosotros comprender la importancia de esta verdad. Hermano, su nombre está escrito en el libro de la vida, ¿verdad? Es una referencia que dice el cielo, pero acuérdese que hay un libro que va a ser abierto. De hecho, van a ser varios libros, pero el libro que estamos nosotros es el libro de la vida. Y cantamos, ¿verdad? Cuando allá se pase lista, yo a mi nombre, muy feliz, responderé. Entonces recordemos que Jesús, hermano, delegó a estos 12 hombres, uno de ellos falló, pero 11 perseveraron, mi hermano, y entendieron que el Espíritu del Señor también estaba sobre ellos. ¿Y usted lo cree? ¿De verdad usted lo cree? Porque este es el punto importante. Cuando creemos que el Espíritu Santo realmente está en nosotros, mi hermano, Él nos va a dirigir para poder, hermano, usar estos dones, estos talentos que el Señor nos ha dado para poder ayudar a otros. Bendito Dios. Ejemplo, ¿se acuerda alguna de repente experiencia bíblica donde un siervo de Jesús liberó a alguien? Aleluya. Habían varios discípulos, pero ¿cuál de ellos echó fuera demonios? Por los 70, pastor. Pedro y Juan. ¿Quién más? Pablo. Interesante, ¿verdad? Entonces, a veces al leer la palabra nos ponemos a pensar qué hermoso ha de haber sido el tiempo de estos hombres que hicieron proezas grandes para la gloria de Dios. Pero también nosotros lo podemos hacer. Aquí, hermano, lo que sucede es que en una ocasión dice la Biblia que los discípulos no pudieron echar fuera un espíritu malo que estaba en un joven. Era sordo y mudo, medio lunático, lo tiraba al fuego, dice la Biblia, y lo tiraba también a las aguas que lo quería ahogar. Y los discípulos no pudieron expulsarlo. Jesús llega, lo expulsa, inmediatamente el joven es libre. Y le preguntaron los discípulos, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera el demonio? ¿Qué dijo Jesús? ¿Se acuerdan? ¿Cómo dijo? Por tu poca fe. Ahora, ¿cómo puedo entonces yo crecer en fe? Aleluya. Porque ahí está, hermano, la importancia de crecer en la autoridad espiritual. Creer lo que la palabra dice. Al comienzo del servicio lo leímos y la fe viene, la fe crece por el oír y el oír de la palabra de Dios. Pero no solamente ser oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Cuando ponemos en práctica la palabra de Dios, entonces, mi hermano, hay un cambio de autoridad interna. ¿Por qué razón? Porque al igual que usted, al igual que yo, mi hermano, nos enfrentamos a diferentes desafíos en el pasado. De repente no teníamos identidad o quién éramos realmente en la vida por situaciones que pasamos en la familia. De repente ser despreciados desde el vientre de nuestra madre, mi hermano. Algunos de nosotros fuimos rechazados aún desde el vientre. ¿Y para qué? Algunos de nosotros de repente hasta nos desearon abortar. Inconscientemente, mi hermano, acuérdese que un bebé tiene sentimiento y conciencia de todo lo que pasa afuera. Aleluya. Ahora, imagínense cargar semejante situación en el alma, en el corazón, hermano, ser rechazado. Algunos hemos batallado mucho con el rechazo. Lo digo por mí, mi hermano. Yo también fui rechazado. Llegué a mi niñez, fui rechazado. Llegué a la adolescencia, rechazado. Era el despreciado de la familia, el prietito, el negrito. Pero vea qué interesante. Vengo a Cristo, mi hermano, y Él me da identidad. Él empieza a cambiar mi vida, a arrancar esa inseguridad, esa
falta de identidad, mi hermano, y todo rechazo, dijo, aunque tu padre y tu madre te dejaren, que dijo el Señor, con todo eso Jehová te recogerá. Ahora tengo un Padre celestial, tengo una Madre espiritual, todo lo que necesitamos lo encontramos en el Señor. Por eso es importante, mi hermano, entender esto. Si el Espíritu de Dios está habitando en nosotros, entonces, hermano, es cuestión de crecer en fe metiéndonos aquí. ¿Y cómo así, pastor? Imagínese si nos ponemos a estudiar el libro de Daniel. ¿Cuánta fe usted cree que adquiriéramos del libro de Daniel? ¿Qué personajes hay en el libro de Daniel que puedan impactar nuestro corazón, nuestra alma, nuestro entendimiento? Empezando desde Daniel, mi hermano, capítulo 1 dice que él y sus amigos decidieron no contaminarse con la comida del rey. Desde ahí, mi hermano. No quisieron manjares, no quisieron fajitas, no quisieron platos extraordinarios. Quisieron, hermano, simplemente legumbres, fruta y agua. Y para sorpresa de aquel hermano que estaba cuidándolo, dice la Biblia, que estos 4 jóvenes estaban más robustos y más fuertes que los demás jóvenes. ¿Cómo explicas eso? Desde ahí, mi hermano, la fe de estos 4 empezó a crecer. Y ahí es donde nosotros tenemos que entender la importancia de crecer en fe. Tenemos fe en aquello que alimentamos. Lo que usted más alimente, ahí va a estar anclada su fe. Aleluya. Póngase a pensar, ¿qué es lo que más usted ama hacer en el día? Ahí está anclada su fe. Y a su nombre. Punto B dice, la mayor parte no hemos cumplido con este mandato de ir, mi hermano, y hacer el trabajo. Se nos ha dado una gran y completa salvación, la cual ha sido descuidada por muchos. Hebreos 2:3 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual después que fue anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que lo oyeron? 500 personas, hermano, testificaron que Jesús resucitó. Qué tremendo. Ahora, ahí es donde tenemos que tener el énfasis, hermano. ¿Queremos crecer? Porque pareciera que entendemos al principio la enseñanza, pero al transcurrir las horas o los días, mi hermano, se nos olvida. ¿Por qué será? ¿A quién le interesa de que usted no crezca? Por eso al principio comenzamos con la escritura de Efesios 6:12. Ellos sí están haciendo su trabajo. ¿Y cuál es el trabajo de ellos, mi hermano? Hermano, congelarlo a usted. ¿Cómo así, pastor? La Biblia dice que la última dispensación de la iglesia, estamos viviendo la iglesia de la Odisea. ¿Y qué es lo que el Señor le reprocha a la Odisea? Pues es su enfriamiento. Hermano, no hay, hermano, esa pasión por lo de Dios. Y eso, hermano, nosotros que estamos teniendo esta bendición de poder comprender esa verdad, hermano, tenemos que hacer algo al respecto. ¿Cómo está el termómetro? ¿Cómo está el termostato? Imagínense, ¿para qué sirve un termostato en un carro? Aleluya. Mire, el termostato en un carro, cuando es tiempo de frío, cuando la temperatura baja abajo de 30, mi hermano, el termostato mantiene cerrado el motor para que el agua no circule del motor al radiador. ¿Por qué? Porque está congelada. Oiga, qué tremendo. Y cuando ya, hermano, el motor está caliente y el agua empieza a circular, el termostato empieza a abrirse despacito. Y el agua empieza a fluir y empieza a calentar todo el sistema de fluido de agua dentro del motor. ¿Cómo está tu termostato, iglesia? Aleluya. O ya le quitaste el termostato al motor, ya no tiene. Y estás congelado.
Hermanos, necesitamos un termostato. ¿Y qué es ese termostato, mi hermano? Se llama Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no está accionando ese fuego, ese calentamiento dentro de mi ser, mi hermano, ya estoy frío, el Espíritu Santo ya se fue, ya se entristeció. Si el Espíritu Santo no está, hermano, guiándome en el camino que necesito caminar, mi hermano, quiere decir que el Espíritu Santo ya se apartó y me dejó caminar solo. Cuando venga el Espíritu de verdad, dijo Jesús, Él los guiará a toda verdad. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, por cuanto el Dios de este mundo ya ha sido juzgado. Entonces tenemos que entender, hermano, que para nosotros avanzar en este tema, tenemos que estar de la mano con el Espíritu Santo. De la mano con Él. Imagínense, el escritor de Hebreos dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Ahora entonces, ¿se pierde la salvación o no se pierde? Mi hermano, hay mucha polémica. Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Pero ¿cómo usted quiere presentarte ante su rey? ¿Encendido, calientito? O hermano, a puras penas haber llegado. Aleluya. No sé si me estoy dando a entender. ¿Usted le gustaría vivir con una pareja que no tiene interés sobre usted? ¿Le interesaría compartir su vida con alguien que ni siquiera lo pela? Y a su nombre. Ahora imagínese qué tiempo nosotros le estamos dedicando al que nos ama. ¿Se acuerdan la tsunamita que dijo? Aleluya. La tsunamita decía, ¿no has visto al que ama mi alma? Y lo andaba buscando hasta que lo encontré, dice, y lo agarré y no me solté de él. Aleluya. ¿Se acuerdan? Entonces, esto se necesita hacer, mi hermano. ¿Cuándo fue la última vez que usted escuchó la voz del Espíritu Santo? Si fue hoy, gloria a Dios. Pero si no la ha escuchado hace buen rato, preocúpese. Preocúpese. Espíritu Santo, I need you. Te necesito. Amén. Necesitamos estar, hermano, constantemente, hermano, que Él... ¿Cómo podemos sentir, pastor, si realmente el Espíritu Santo me está guiando? Si hay reprensión en algo malo que está haciendo, que usted de antemano sabe que está mal, pero si no siente ningún tipo de remordimiento, menos arrepentimiento, preocúpese. Y a su nombre. Sí, mi hermano, porque cuando hay un remordimiento es porque algo estamos haciendo mal. Y la Biblia me enseña y dice, si tu corazón no te acusa, tú tienes paz para con Dios, tranquilo. Pero si tu corazón te está inquietando, preocúpate. Porque el Señor te está diciendo, arregla tu camino, arregla tus cargas. Entonces, el cuidar, hermano, ¿se pierde o no se pierde la salvación, mi hermano? El Señor le dijo a Nicodemo, si quieres entrar al reino de los cielos, si quieres ver el reino de los cielos, necesitas nacer de nuevo. Y si usted ya nació de nuevo, usted no se preocupa de eso. Porque la nueva naturaleza, el nuevo nacimiento en nosotros, mi hermano, va a estar constantemente empujándonos hacia arriba. Hacia arriba. Usted no tiene que estar, hermano, como que alguien esté detrás de usted. Arrepiéntese, si no va para el infierno, hermano. Si usted ya nació de nuevo, usted ya no ama el pecado. Usted ya no ama el mundo. Usted ya no tiene interés, hermano, en lo que es terrenal. Usted tiene interés en lo de arriba, buscando lo que Cristo dijo que tenemos que buscar. Amén. ¿Hay algo a lo que tengo que temer? Dijimos que sí, al único que tenemos que temer es a Dios. Amén. A Dios, hermano. Jesús dijo en los evangelios, no temas al que puede destruir tu cuerpo, mas el alma no puede tocar. Teme a aquel que puede destruir tu cuerpo y tu alma en el infierno. A ese debemos temer. Sigo leyendo. Efesios del 1 al 22 lo leímos. El diablo ya fue derrotado, mi hermano, en la cruz, despojándolos de su poder.
Como cristianos debemos darnos cuenta de la grandeza del poder de Jesús que se nos ha dado a nosotros y dio esa autoridad por cabeza a la iglesia que somos nosotros. Primer carta de Juan 5:18, sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca. Ay, ay, ay. ¿Cómo que no peca, pastor? ¿Y entonces cómo le hacemos? Si todos pecamos, entonces no somos de Dios porque pecamos. A ver, explica, ayúdenme a entender. Ancianos, ayúdenme. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que aquel que nació de Dios lo guarda y el maligno no le toca. Aleluya. Entonces, ¿por qué ando a veces, pastor, que ya no aguanto ni conmigo mismo? Aleluya. A ver, ayúdeme, explíqueme. Recuerda que es una enseñanza, no es prédica. Claramente dijo Juan, sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca. Eso está tremendo. Se supone. Entonces no ha nacido de nuevo. Mire, una cosa es decir, es que me estaban insistiendo tanto en la iglesia yo para quitármelos de encima. Sí, acepto a Jesús, hombre, ya. ¿Será que eso realmente fue sinceramente mi corazón? No, mi hermano, se tiene que ver el fruto. Mira, hermano, cuando yo recibí a Cristo en mi corazón, que fue precisamente hace unos días atrás, fue en el año 2003, 21 de febrero, mi hermano, a las 11 de la mañana, en el tercer piso del Bentap. Ahí solamente dije sí, no hice ni oración de fe, como normalmente se hace, ¿verdad? Repite conmigo, bla, 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 bla. No, mi hermano, yo no hice nada de eso. Solamente dije sí. ¿Acepta a Jesús como Señor y Salvador? Sí. Hermano, ese sí entró hasta lo más profundo de mi ser. Ahí, hermano, aquel hombre arrogante, prepotente, orgulloso, mi hermano, no le daba vergüenza y lloraba como un niño. Chille, y la gente pasando. Y a mí no me importaba que la gente me miraba chillando. Pero lo que estaba sintiendo en mi ser, hermano, no había manera de poderlo explicar en aquel tiempo. Ahora sí sé, ¿verdad?, qué es lo que estaba pasando. Ahora, lo importante es, hermano, entender de que si yo me levanto con Dios, camino con Dios, almuerzo con Dios, platico con Dios, ceno con Dios, me acuesto con Dios, ¿quién me va a tocar? Pero a veces ni siquiera en la mañana lo invito a ir conmigo. ¿Cómo queremos que el Señor esté con nosotros? Señor, ayúdame a ir a la escuela, dame sabiduría, el trabajo, líbrame de los accidentes. Hermano, esto es real. No tenemos lucha contra carne ni sangre. Por lo tanto, si tenemos a Dios al lado de nosotros todo el tiempo, mi hermano, ¿quién nos toca? Y ahí es donde está el secreto. ¿Queremos caminar victoriosos? ¿Queremos avanzar siempre de victoria en victoria, de gloria en gloria? Hermano, Dios tiene que estar a la par de nosotros siempre. Bueno, la Biblia dice que su Espíritu está en nosotros. Amén. Primer carta de Juan 4:4, hijitos míos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Y qué es lo que ha vencido, mi hermano? Nuestra fe. La fe. Aleluya. ¿Se está gozando? Hermano, todo el cansancio se fue, mi hermano. Como que algo hizo el Señor porque me siento muy fortalecido. Aleluya. Ahora, ¿cómo podemos entonces hacer, mi hermano? Estamos necesitados de esa profundidad de Dios, hermano, constantemente, sí. Si no le damos prioridad a eso, mi hermano, entonces lamentablemente vamos a caer en las artimañas del enemigo. Ya su nombre. Pablo dijo a Tesalónica 3:3, segunda carta, pero fiel es el Señor
quien nos fortalece y nos protege del maligno. En otra parte, Pablo dice, pero Dios es fiel que no nos deja ser tentados más allá de lo que podamos soportar. Dios permite cierta tensión a veces en nosotros porque procesando nuestro temperamento, nuestro carácter es como vamos a crecer. ¿Cómo podemos saber que hemos crecido? Cuando el Señor permite, hermano, una fricción donde normalmente usted y yo explotábamos, enojados, ¿verdad? Reventábamos, pero ahora, y usted puede soportar. Usted ya creció. Esto no es del que sabe más Biblia, hermano, no, esto es del que sabe soportar las debilidades de los demás. De eso se trata el crecimiento. Que cuando el Señor permite, hermano, fricción con una persona, con 2, 3, 4, 5 personas al día, usted está sereno, moreno, tranquilo. Ya no reacciona como normalmente reaccionaba. Yo sí me acuerdo, hermano, cómo reaccionaba. Me decían mecha corta, imagínese. Pero ahora el Señor la puso larga, hermano. Aleluya. Bendito Dios. ¿A quién estamos ministrando? Acuérdese, y aquí entramos en el tema. Estamos ministrando a las personas, a la gente. Mantengámonos enfocados en la persona, no en lo que la está oprimiendo a la persona, lo que está sintiendo la persona. Acuérdese que hay ataduras, de 3 tipos de ataduras en la vida de una persona que todavía no ha sido libre. Ataduras emocionales, ataduras físicas y ataduras espirituales. Y por no exagerar, también a veces hay ataduras económicas. El enemigo ha atado a las finanzas, hermano, y usted no puede prosperar económicamente, porque ahí tiene el enemigo atrapadas las finanzas. Entonces tenemos que buscar la ayuda en el Señor, hermano, y ahí es donde tenemos que nosotros entender la importancia de esta verdad. El Señor designó a estos hombres para que fueran y sanaran, para que liberaran y sanaran a las personas. Fíjense qué interesante. Manténgase enfocado en la persona, no en el demonio. Somos transformados por la renovación de nuestra mente. Ahí Romanos 12:2 dice que, hermano, es necesario que nos renovemos. Fíjese, lo ponemos en pantalla para que podamos nosotros, y lo dejo en esa versión. Versículo 2 dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. ¿Cuántos queremos ser usados por Dios? Dejémonos moldear por el Señor. Aún las tribulaciones que pasamos, mi hermano, no son para destruirnos, sino para formarnos. Aleluya. Cada desierto, cada tormenta, cada dificultad que pasamos en la vida es porque Dios está preparando nuestro corazón. Este fin de semana estuvimos allá visitando a nuestro hermano pastor Alfonso Celada y me dijo, pastor, yo necesito crecer en fe, como usted. Como yo, le dije, ¿cómo así? Sí, dice que usted le ha creído al Señor. Y ahí es donde me pongo a pensar, digo, no entiendo por qué me dijo eso, pastor. Y me dice, es que ese es el paso que tengo que dar, creerle a Dios. Y algo que tenemos que entender, y eso me dio una lección muy grande en mi vida, hermano, porque honestamente no me daba cuenta en esa parte de mi vida lo que el Señor está haciendo. Y ahí es donde tenemos el desafío, creerle a Dios. Creerle a Dios, mi hermano, abre puertas. Creerle a Dios, hermano, transforma. Creerle a Dios, mi hermano, nos lleva a otro nivel y a otro nivel. Creerle a Dios. ¿Por qué, mi hermano? Porque acuérdese que si Dios lo ha llamado,
Él lo va a respaldar siempre. Pregunto, ¿Dios te dio la compañía de trabajo que tienes? ¿Seguro? Hay más o menos, dice el hermano. ¿Estás seguro que el Señor te dio todo lo que tienes? Yo digo que sí. Entonces, si Él te lo dio, Él te va a respaldar. Pero a veces en el momento, mi hermano, que estamos pasando el examen de fe, mi hermano, son pequeños, hermano, exámenes del Señor de fe, que a veces nos abre, ¿verdad?, la llave para que caiga buen chorro. Para ratito la cierra el Señor y deja apenas una gotita. Y, ay, Señor, y luego, iba a decir algo mi hermano. Ah, medio la mano. Ah, pues sí, gloria a Dios. Gloria a Dios. Y hay una promesa acerca de eso que usted dice, mi hermano. Dice la Biblia, y Dios bendecirá la obra de tus manos. Pero sabe que lamentablemente hoy en día hay cristianos que piensan que nomás orar y todo va a llegar automáticamente, hermano, como dicen por ahí en el mundo, por arte de magia. No, mi hermano. El pueblo de Israel tuvo que pelearlo literalmente. Conquistar la tierra prometida literalmente. Con espada, con lanza, con escudos. Ellos tuvieron que pelear literalmente la tierra prometida. ¿Y nosotros cómo estamos peleando la nuestra? Con el control en la mano, con el Netflix, hermano, 3, 4 horas el domingo, sábado. Entonces, ¿cómo vamos a conquistar el ámbito espiritual si no le dedicamos tiempo a lo más importante? Y si hablamos de las redes sociales, ni se diga que ahí pasamos casi buen tiempo del día. Aleluya. Entonces, si queremos ver resultados en el ámbito, en la atmósfera espiritual, mi hermano, tenemos que meternos a esa atmósfera. Si no, ¿qué resultados van a ver? Hermano, el poder del cristiano, dice un canto, es en la oración. Y eso es lo que te está peleando el enemigo. ¿Te acuerdas cuando paraste de orar como orabas antes? Llega el desánimo, llega el cansancio. Hermano, no, pues nadie me apoya, ya no oro. Esto es personal, mi hermano. Tenemos que estar en esa atmósfera, en la nube, aleluya. Mira el pueblo de Israel, de día nube y de noche fuego. Ahora espiritualmente, imagínense, ¿será que el Señor quiere darnos esa cobertura? El salmista lo entendió y dijo que el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No hay cabida, mi hermano. Si usted camina bajo la cobertura de Dios, no hay nada que le pueda estorbar. El problema es que no salimos, ¿verdad?, de la cobertura de Dios y por eso no hay resultados. Y a veces nos afanamos, nos enojamos, nos desesperamos. No, mejor ya no voy a la iglesia y mejor de que nos quedamos en la casa. Acabo aquí, oro, aquí leo, hermano. Jamás va a ser lo mismo. Jesús dijo que somos el cuerpo, pero allá en la casa, ¿cómo voy a ser cuerpo? ¿A poco puede estar separado el cuerpo? Eso no es una realidad, mi hermano. Como cuerpo de Cristo tenemos que estar unidos. ¿Qué pasa cuando saca el carbón, mi hermano, que está, pero que es una brasa de fuego y lo saca y lo deja solo? Eso le ha pasado a un montón de cristianos allá afuera, que piensan que me puedo alimentar en YouTube, Netflix, Facebook, mi hermano, y están fríos. ¿Qué necesitan esos cristianos? Regresar al fuego, a la congregación, y se van a volver a encender, mi hermano. Miren que Dios tan amoroso tenemos que Dios no nos desecha. Pero hermano, ahí nos deja que nos golpee un tiempo la vida, ¿verdad? Porque no queremos entender a las buenas. Así le pasó al hijo pródigo. Mira, hasta que casi andaba comiendo las algarrobas de los marranos, hermano. Hasta ahí tan bajo cayó ese hombre. Y dijo, realmente yo he pecado contra el cielo. He pecado contra Dios. No, hombre, dijo, si en la casa de mi padre hasta los jornaleros están mejor que yo. Y yo aquí dando lástima aquí. Mejor regresaré a la casa de mi padre y le voy a decir, padre, perdóname, no tengo derecho de ser un hijo, pero de perdida, ponme como un jornalero.
Pero ¿cómo estaba el padre? Esperando que su hijo regresara. ¿Cómo está el Espíritu Santo? Esperándote que dobles tus rodillas. Espíritu Santo, perdóname, hermano. Así va a llegar. Eso quería escuchar de ti. Yo quiero abrazar. Ay, Señor, aleluya. Yo quiero abrazarte, quiero fortalecerte. Para eso me ha dejado el Señor aquí, para cuidarte. Cabezoncito, le dice a uno a veces. No me descuides. Yo estoy aquí para cuidarte. Amén. Aleluya. Sigo leyendo. Así que nuestro enfoque es tratar con las fortalezas y derechos legales en amor y verdad. Acuérdese que si usted tiene autoridad divina, no es para presunción, no es para presumir, no es para sentirse el ay, ay, ay. No, mi hermano, es cuando más humilde debemos estar. Queremos ser usados por Dios, mi hermano. Hombre más usado para liberación como Miguel Quinía, mi respeto, Dios lo tenga en su gloria. Pero ese hombre era humilde. ¿Cuántos conocimos al siervo? Humilde. Pero nomás agarraba el micrófono, hermano, el Señor lo transformaba. Ese chaparrito, mi hermano, Dios lo usaba con una unción tan grande, pero el secreto está en la humildad. Él testificaba y decía cómo el Señor lo había usado grandemente entre abogados, ingenieros, hombres, hermanos preparados. Y ellos decían y se rascaban la cabeza, ¿cómo este hombre que no tiene ni siquiera estudio nos puede venir a hablar con tanto denuedo? Porque no era él, era el que estaba en él. ¿Queremos ser usados por Dios? Metámonos con él. Alabado sea el Señor. Sigo leyendo. Somos transformados por la renovación de nuestra mente, recuerde. Así que nuestro enfoque es tratar con las fortalezas y derechos legales, pero hacerlo en amor y en verdad. ¿Qué es eso de tratar las fortalezas y derechos legales? Mire, hermano, si son problemas espirituales, normalmente uno mismo le dio derecho al enemigo. ¿Cómo así, pastor? Bueno, cuando no conocemos de Cristo, mi hermano, ahí vamos luego que nos tiren las cartas, que le lean la mano, hermano, que le fumen el puro, hermano, tantas cosas que el enemigo tiene allá afuera. Y el problema que en nuestro corazón existe como seres humanos es, yo quiero saber qué va a pasar mañana. Tenemos ese problema, mi hermano, que queremos saber qué va a pasar mañana. Hermano, el mañana es de Dios. El destino, el futuro es de Dios. Eso sí, que si vamos agarrados de la mano de Dios, Él tiene un futuro maravilloso, bueno, excelente para todos. Pero no nos queramos adelantar. Y a su nombre. Entonces, a nosotros tratar con esta persona, supongamos, mi hermano, que esta persona tiene fortalezas y le ha dado derecho legal, ¿verdad?, al enemigo. ¿Qué es un derecho legal? A ver, ayúdenme, ancianos. Para que una persona esté amarrada, atada en su avance espiritual, es porque le dio derecho legal al enemigo. Por ejemplo, algún ejemplo, mire, vuelvo y repito, hay 3 tipos de atadura o 4. Emocionales, físicas, espirituales, económicas. Aleluya, a veces tiene la persona años en el evangelio y no pasa, hermano. La bolsa es 0. Hermano, hay un problema espiritual, hay que trabajarlo. El Señor dijo que nos va a bendecir. Eso es una atadura. Mire, nuestra boca tiene poder, tenga cuidado. Ahora pregúntese, ¿por qué los judíos están súper extra bendecidos económicamente? Si usted no lo sabía, los que manejan la economía mundial, ¿quiénes son? Los judíos. ¿Y ellos por qué tienen tanto dinero? Porque han entendido el principio de bendición que Dios quiere darnos a nosotros. Usted le puede preguntar a cualquier judío cuál es, hermano,
la llave, el éxito para que ellos sean bendecidos? Dice, la gratitud. Desde que me levanto, gracias. Oh Adonai Elohim, El Shaddai. Thank you. Te alabo. Señor, bendice lo que va, los planes que tienes para mí hoy. En esos hombres no hay queja. En esos hombres no hay murmuración. En esos hombres, mi hermano, no hay palabras negativas, menos palabras, hermanos, soeces. Aún Pablo lo dijo, ninguna palabra corrompida salga de vuestros labios, sino la buena, la sazonada con sal para la edificación. Pero imagínense si una de las ataduras mías es ser negativo. Ataduras, odio. Ataduras, rencor. Ataduras, falta de perdón. Ataduras, pornografía. Ataduras, malicia. Ataduras, avaricia. Son muchas ataduras en la vida. Entonces el Señor quiere liberarnos de todas ellas. Primero, reconocer que necesito ayuda. El enfermo no se va a curar hasta que dice, sí, estoy enfermo, necesito ayuda. El borracho no se va a sanar hasta que reconozca que necesita ayuda, que es alcohólico. Si no, nunca se va a curar. No, yo no. Entonces, ahí tenemos que entender eso. Las fortalezas y derechos legales, hermano, uno tiene que llegar a la persona con amor y con la verdad de la palabra de Dios. El demonio no es un problema, es el síntoma. Porque mire, los demonios a veces, hermano, me da risa. ¿Por qué razón le da risa? Porque ellos mismos se echan de cabeza. ¿Qué derecho legal tienes tú para estar en este cuerpo? Él solito le dice, es que hizo esto y aquello otro. Hace unos años recuerdo, hermano, la administración que yo estaba ahí solamente aprendiendo. Yo era el aprendiz, mi hermano. Y mirando cómo lo hacían los que ya sabían. Pasaron 3 horas lidiando con esa persona y ninguno pudo. Eran 5 siervos que estaban ahí lidiando con ese espíritu y nunca pudieron sacarlo de ahí. Llamaron a otro hermano que tenía más experiencia en la materia y llegó y les dijo, háganse a un lado, suéltenlo. No, pero suéltenlo. Te sujetas en el nombre de Jesús. Como que le pusieron cadenas a la persona, hermano, no se movía. Y te callas en el nombre de Jesús. Ahorita me vas a decir qué autoridad tienes para estar en este cuerpo. La persona solita, bueno, el espíritu le dijo, es que esta persona hizo pacto de sangre y tuvo intimidad sexual con un sacerdote satánico. ¿Cómo lo iban a echar fuera? Cuando la persona, hermano, empezó a tratar, ¿verdad? Y le dijo a esta persona con experiencia, fulano de tal toma control de tu cuerpo. Ya la persona entró en sí. ¿Y qué me pasó? ¿Por qué no nos habías dicho que esto y esto pasó con esta persona? La persona avergonzada, es que me daba pena, pero por eso no te podíamos ayudar porque había un pecado oculto que no lo habías declarado. ¿Qué dice la Biblia del pecado oculto? Mire, vamos a verlo, porque esas son ataduras, mi hermano, cuando usted y yo no confesamos el pecado oculto, lamentablemente, por más que ore, por más que brinque y patalee, no pasa nada. Alabado sea el Señor. ¿Se está gozando? Bienaventurado, dijo David, aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre o la mujer a quien el Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Pero mire la consecuencia, verso 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravió sobre mí tu mano y se volvió mi vendor en sequedales de verano. Analiza esos 2 versículos. ¿Cómo se sentía la persona, hermano? Envejecida, cansada. Yo sé que ya estamos un poco grandes de edad, pero imagínense cuando el cuerpo se siente ya, hermano, sin fuerzas.
que nada te alumbra, hermano. Esa es la consecuencia de un pecado oculto. Por eso David dijo, mi pecado te declararé, dice, mira el verso 5, mi pecado te declararé. ¿Y dónde está el principio de libertad, mi hermano? Confesar mi pecado, quitarle el derecho legal al enemigo. Mi pecado te declararé y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Ahora, ¿qué dijo el amado Juan? Mire, lo dijo David y lo dijo Juan. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos queremos ser libres? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué más claro? Cuando no entregamos el derecho legal, el enemigo tiene permiso para darnos unas zarandeadas, mi hermano. ¿Qué dijo Jesús? Palabras textuales de Jesús. ¿Qué le dijo? Pedro, Pedro, mira que el diablo te ha pedido para zarandearte como a trigo, le dijo. ¿Y qué dijo Jesús? Pero yo he orado para que tu fe no te falte, no te falle. Jesús no le dijo, voy a orar para que no te sacuda, aleluya. Jesús no dijo eso. Jesús dijo, voy a orar para que tu fe no te falte. Quiere decir que la zarandeada venía. ¿Y cuál fue esa zarandeada? Cuando 3 veces negó a Jesús. Aleluya. Ya Jesús sabía. Jesús le advirtió a Pedro, viene una prueba, te vas a zarandear, pero voy a orar para que tu fe no te falle. Por eso cuando Pedro falló, ¿cómo se sentía? Miserable, indigno, hermano, ruin. Y en la película de la Pasión de Cristo lo muestran como que está súper mal, ¿verdad? Arrepentido, remordimiento. Y le dice a los demás, negué al Señor. No pasó la prueba. ¿Y nosotros cuántas hemos pasado? Ya son hombres. Are you Christian? No diga que sí, soy cristiano, aleluya, con gozo. Amén, no niegue al Señor, mi hermano. Entonces, por eso tenemos que quitar los derechos legales. ¿Se está entendiendo que es una fortaleza y un derecho legal? Mire, otro ejemplo para que entienda eso de los derechos legales. ¿Y quién vive? Mire el ataque, verso 4. Porque las armas nuestras, hermanos, de nuestra milicia no son carnales. No está hablando de pecado ni de carne, está hablando de humanidad. Está hablando de nuestra naturaleza. Sino que las armas nuestras son poderosas en Dios para la destrucción de ¿qué? Fortalezas. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo. ¿A dónde está el ataque? Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hermano, el enemigo va a tratar de cautivar tu mente. ¿Cuál es el campo de batalla? Aquí, mi hermano, todos los santos días está mandándote dardos. Y si tú lo aceptas, ya se te hizo una fortaleza. ¿Y cómo le hago, pastor, si todos los días me zarambea? Ya no sé ni, no, híjole, como dicen por allá, no lo duro, sino lo tupido. Yo rechazo este pensamiento en el nombre de Jesús. ¿Cuál era el nombre que usaron allá? Yo rechazo este sentimiento, esto no es mío. Si la Biblia dice que el gozo del Señor es mi fortaleza, ¿por qué voy a andar triste? No, yo no puedo estar triste. Porque aún el canto dice, no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo, mi hermano. Sí. Entonces, ¿es malo andar triste? Bueno, depende, tenemos que canalizar por qué siento tristeza. Si esa tristeza es justificable por una situación que estoy pasando, entonces es válida. Pero si esa tristeza, hermano, viene de gusto, cuídese su corazón y su mente. Porque es una fortaleza que el enemigo quiere, hermano, poner en usted. Le pregunto, cuando usted se siente triste, ¿le dan ganas de hacer muchas cosas? Lo congeló, mi hermano, lo paralizó. Ya, no puede hacer uno nada.
¿Con tristeza puede orar? Puro chillar, dice el hermano. Entonces, ahí tenemos que entender que estamos ahorita en el campamento de preparación, mi hermano, porque allá afuera hay guerra. Y usted tiene que cuidar su campo de batalla. ¿Qué dijo Pablo? Ponte el yelmo de salvación y no te lo quites. ¿Para qué sirve el casco? Mire, si estamos en la construcción, a ley nos hacen poner un casco que lo aborrecemos ese casco. Pero ¿qué tal viene un pedazo de piedra, un fierro y bolas en el casco? O de repente se levanta mi hermano y un fierro arriba y ¡pum! Hasta rebota uno a veces. Imagínense si no tiene el casco. Entonces, el casco es importante, no te lo quites. El yelmo de salvación, no te lo quites. ¿Y cómo hago, pastor? ¿Cómo le hago para no quitármelo? Ahí volvemos al principio, la fe. Yo soy salvo. ¿Y quién te ha dicho a ti que eres salvo? Dice el enemigo. Mira lo que andas haciendo, mira cómo hablas, mira lo que andas oyendo. Al violín andas oyendo cada mañana. Y te empieza a acusar. Y te acusa para robarte el gozo de tu salvación. Lo primero que David le dijo al Señor, mi hermano, mire que no hemos avanzado en el librito, pero esto es importante. Gloria a Dios. Lo primero que David le dijo al Señor, hermano, aleluya, no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu y vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. ¿Qué había hecho David? Este tremendo había pecado tremendamente, hermano. Había mandado a quitarle la vida a alguien, ¿se acuerdan? Le dijo en la carta, pónmelo ahí al frente de batalla, lo dejan solo para que... ¿Se acuerdan? Este sí estaba, hermano, era un pecadote, no era un pecadito, era un pecadote grande. Era una cadenita, hermano, porque un pecado no confesado te lleva a otro y a otro y a otro y después se te hace una cadena. ¿Por qué cree que surge aquel canto Cristo rompe las cadenas? Porque si nos descuidamos, andamos con cadenas y ni cuenta nos damos. Porque en nuestra propia justicia, oh, somos justos. Pero a la luz de la palabra, hermano, uy. Pero si tu corazón no te acusa, aleluya. Gozaos en el Señor. Amén. Mire, esto es hermoso, hermano. Yo me gozo esta tarde. Mire, se lo vuelvo a poner. ¿Por qué cree que Pablo le dice a la iglesia? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Dónde estaba el poder de la fuerza de Jesucristo? El Espíritu Santo. A ver, explíqueme lo mejor, pastor. Bueno, que lo explique la Biblia. Mire, y a su nombre. Y a su nombre. Mire, desde aquí vamos a partir. Gloria al Señor. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Acuérdense que a ese punto él era 100% hombre. ¿Qué pasó ahí? Y descendió el Espíritu Santo sobre Jesús en forma corporal. Como paloma, y vino una voz del cielo que dijo o decía, tú eres mi hijo amado y en ti tengo complacencia. Ahí vemos que el Espíritu Santo ya había descendido en Jesús. ¿Qué más sigue, pastor? Vamos a observar. Mire, aleluya. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu Santo al desierto y por 40 días y era tentado por el diablo. Aleluya. Le pregunto, si usted y yo tenemos al Espíritu Santo, ¿vamos a poder hacer resistencia al diablo? Sí. Sí. Porque es el mismo Espíritu que estaba en Jesús. Pero ¿y entonces por qué fallamos, pastor? Por nuestra poca fe, hermano. Tenemos que creer. Creer. No te quites el yelmo, menos el pectoral,
menos el escudo. ¿Y la espada la traes de adorno o qué? ¿Para qué sirve la espada? Para pelear y atacar, mi hermano. Jesús la usó la espada, sí, mi hermano. Mire lo que dijo Jesús. Mire, el diablo le dijo, si eres el Hijo de Dios, dice esta piedra que se convierta en pan. Jesús sacó la espada, mi hermano. Yo me imagino a Jesús sacando esa espada y le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Le pidió el primer espadazo al enemigo. ¿Con qué le contestó? Con una palabra. Qué importante entonces es tener palabra en mi corazón, mi hermano. Porque uno le va a contestar con una palabra al diablo, mentiroso. Escrito está. Aleluya. Y siguió con su prueba, mi hermano. Pero mire lo que el Señor le contestó. Otra vez sacó la espada. Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Ahí sacó otra vez la espada, hermano, y otra. Se defendió el Señor. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Con qué contestó Jesús? Con la palabra. Mire, se lo vuelvo a poner. Aquí dice en el versículo, aleluya, y a su nombre, versículo 17, y tomad el yelmo de salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces no es un invento del pastor, esta es mi espada, mi hermano. Y a veces andamos desarmados. No porque no la traigamos bajo el brazo como su desodorante, no, mi hermano. Aquí tenemos que traerla. Porque cuando está dentro de mi corazón, mi hermano, hay firmeza. El enemigo no me va a poder mover, mi hermano. Y de eso se trata este camino. Solo los valientes arrebatarán el reino de los cielos. Hermano, tenemos que ser agresivos en el espíritu, humildes y amables con los hermanos, pero con el diablo tengo que ser agresivo. Ahí sí pónganse los guantes y dele bonito. Aleluya. ¿Por qué, mi hermano? Porque el ataque, como dice Pablo claramente, necesitamos el escudo de la fe para poder apagar todos, no algunos, todos los dardos de fuego del maligno. Todos. ¿Qué dice? Estar firme, pues, ceñido vuestros lomos con la verdad. Mire, toda la protección de lo que es, hermano, la armadura, la coraza de justicia, mi hermano, la verdad y la justicia siempre tienen que andar con nosotros. ¿Qué dijo el salmista David del Salmos 23, versículo 6? El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Hermano, el Señor nos quiere ayudar, pero tenemos que caminar firmes. ¿Por qué cree que no solo Jesús, los apóstoles, especialmente Pedro usó el lenguaje que dijo ser sobrios y velad? Estar sobrios. Hermano, una persona que está sobrio está entendiendo y está viendo todo lo que está pasando a su alrededor. Pero el que anda ebrio, mi hermano, con cualquier cosita se tropieza y se cae. O sea, no podemos, hermano, andar ebrios espiritualmente. Porque a veces interpretamos la ebriedad, ¿verdad?, distinta. Claro que sí, la Biblia dice embriagarse con el Espíritu Santo. Ahí sí. Pero en lo que es el aspecto de la vida diaria, mi hermano, usted tiene que estar sobrio, como atalaya, guachando, ¿verdad?, qué está pasando alrededor de mí. Mire todo lo que está pasando en esta semana. ¿Qué no ha pasado aquí en Houston? Con siervos de Dios, con la iglesia. ¿Qué está pasando en México? Hermano, tenemos que estar atentos a lo que está pasando. Alabado sea el Señor. La oración, hermano, en todo tiempo. Acuérdese que usted y yo podemos orar en todo tiempo. Usted puede andar caminando, platicando y su mente está conectada al cielo, hermano. Puede estar manejando su carro, hermano, y usted está conectado al cielo. Puede estar limpiando su casa, lavando platos, hermano, haciendo todo el quehacer de la casa y usted está conectado al cielo. Amén.
Ahí donde está mi hija, bendícela, guárdala, protégela. Ahí donde anda mi esposito, Señor, líbralo, cuídalo. Usted está conectado. Amén. Y ahí también me acuerdo del pastor, Señor, guárdalo, que no se vaya a desviar en ese tráiler, Señor. Aleluya. Ábrele los ojos, que no se va a quedar dormido manejando, Señor. Aleluya. Ore por su pastor. Aleluya. Póngase de pie, mi hermano. El tiempo nos ha avanzado. Sigo leyendo. El estigma social debe ser removido y el enfoque puesto en Jesús y la persona en vez del demonio. Pablo le dice a Timoteo, corriendo tiernamente a los que se oponen, corrigiendo, perdón, tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivo de él para hacer su voluntad. ¿Cómo andábamos antes? Haciendo la voluntad del maligno. Por eso, amados, la próxima semana ya vamos a entrar de lleno en la práctica, ¿verdad? Así que todo esto, hermano, como otro empuje más para que podamos entender qué tan importante es la verdad y la fe. La verdad y la fe. Y si la verdad y la fe está en nuestro corazón, el Espíritu Santo ahí va a estar, mi hermano. Amén. Vamos a despedirnos de la grabación. ¿Alguien me puede ayudar? Gloria a Dios. Que esta palabra, de esta enseñanza, de verdad, abra nuestro entendimiento para poder, amados hermanos, llevar a cabo lo que el Señor nos ha pedido que hagamos. Dios les bendiga en el nombre de Jesús.